Descubre el increíble libro de los jueces, revelaciones divinas y transformaciones sagradas en el tercer año de Joacim, cuando las sombras de la opresión cubrían las tierras de Israel, los corazones temerosos del pueblo clamaban. En la ciudad de Rama, mientras el rey Javín de Canaán dominaba con mano de hierro, Débora, profetisa y jueza de Israel, se levantó como un faro de esperanza. Ante la palmera de Débora, los afligidos se reunían, buscando justicia y consejo. Ella escuchaba sus lamentos, resonando como un incienso ante el trono de Dios, y su fe nunca flaqueaba. Fue en ese periodo desolador, donde la ley de Dios parecía olvidada, que el Señor habló a Débora, revelándole un plan audaz. «Ve a Barak», dijo el Señor, «porque yo he entregado a Sísara en sus manos». Con voz firme, Débora convocó al guerrero Barak, que se encontraba aturdido por la magnitud de la tarea que se le presentaba. «Ve», le dijo, «porque Jehová te ha puesto en manos de Sísara». Aunque el miedo anidaba en su corazón, la determinación en los ojos de Débora renovó su valentía. «Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré», le confesó Barak. Con un gesto maternal, Débora le respondió, «De cierto, iré contigo, mas no será para tu gloria, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sísara». La revelación de Dios fue clara y poderosa, marcando el comienzo de un destino que resonaría a través de las generaciones. Los cielos se oscurecieron en el monte Tabor cuando el ejército de Barak se preparó. Con la presencia de Débora a su lado, se sintieron reforzados. Desde el horizonte, las fuerzas de Sísara avanzaban con arrogancia. La tensión era palpable, y mientras el viento aullaba, el pueblo esperó ansiosamente la señal divina. Entonces, un trueno resonó en el cielo. El Señor envió confusión sobre los cananeos, sus caballos relincharon descontrolados, y los hombres cayeron en desorden. En ese momento, Sísara, despojado de su bravura, huyó a pie. Mientras la batalla se libraba, en una tienda cercana, una mujer llamada Jael observaba con el corazón acelerado. Cuando Sísara, exhausto y asustado, buscó refugio en su hogar, ella vio la oportunidad de cambiar el destino. Con astucia y valentía, preparó su hogar para un encuentro decisivo. Con un gesto audaz, selló el destino del enemigo, y la victoria se hizo eco en el campamento israelita. La liberación de Israel no fue solo obra de Barak, sino del coraje de Débora y Jael, quienes se alzaron en fe. Celebraron la victoria, resonando en sus corazones la pregunta sobre cómo responderían a la voz de Dios en tiempos de adversidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, y así, la historia de Débora no solo fue un relato de victoria, sino un testimonio del poder de Dios que aún resuena en nuestros días, esperando ser escuchado y vivido en cada corazón dispuesto a seguirle. Y en los días que siguieron a la victoria, la tierra de Israel se llenó de júbilo. Las voces de alabanza se elevaron tanto en los campamentos como en las aldeas, resonando como un canto de liberación. Débora y Barak, junto con las mujeres y los hombres valientes que habían luchado, entonaron un cántico que glorificaba al Señor. Por las nubes de los cielos luchaste, Jehová, tus soldados caen del cielo, cantaban, mientras el eco de sus palabras reverberaba en el corazón de cada israelita. Sin embargo, no todos los ecos eran de alabanza. La sombra de Javín seguía pesando sobre las almas de aquellos que temían su venganza. Sísara había sido derrotado, pero su ejército aún existía, y los cananeos acechaban entre las colinas, planeando un contraataque que podría sumir a Israel nuevamente en la oscuridad. Débora,
atenta a los susurros del temor, buscó al Señor. Una noche, mientras la brisa fresca arrullaba la palmera donde solía decidir, la voz divina susurró a su corazón. Aún tengo planes para Israel, y el tiempo de mi obra no ha concluido. Volverás a ser mi instrumento para alentar y guiar a mi pueblo. Débora sintió un escalofrío al recordar cómo había brillado en el pasado, y entendió que la luz debía mantenerse encendida. Así, ella se levantó más porfidiosa que nunca. Con el apoyo de Barak, quien halló en sí mismo una nueva valentía, enviaron mensajeros a las tribus del norte, convocando a las familias a unirse y ajustar sus corazones a la lucha. No nos dejaremos amedrentar. Confiemos en el Señor, su fidelidad ha sido nuestra armadura, proclamó Débora entre la multitud, avivando la llama de la esperanza. Mientras tanto, entre los cananeos, Jabín no permanecía inactivo. Se aferraba a la ira que lo incapacitaba y, ciego por su deseo de venganza, comenzó a armar otro ejército poderoso. No permitiré que la derrota me arruine. Invocaré a los dioses de mis ancestros, y junto a ellos, aplastaré a los israelitas una vez más, prometió a sus generales, quienes asintieron con el temor palpable al poder de su rey. La batalla que se avecinaba llevaba consigo un manto de sombras, enfrentándose a la luz de la fe de Israel. Las noticias del movimiento de las fuerzas cananeas llegaron rápidamente a Jerusalén. La inquietud repitió su danza en los corazones de los israelitas, y sin embargo, un pequeño grupo se mantuvo firme. Recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros. No partiremos en busca de otro rey o líder. El Señor es nuestro rey, clamaron unos hombres decididos. Con Débora y Barak a la cabeza, aquella unión creció hasta convertirse en un movimiento de fe y unidad. Cuando el amanecer del día señalado llegó, la tierra vibró con el sonido de los tambores de guerra. Los hombres y mujeres de Israel marcharon hacia la batalla, armados no solo con espadas y lanzas, sino con el poder del Altísimo en su corazón. Los cielos se abrieron, y una luz inquebrantable brilló sobre el campo de batalla mientras los cananeos se preparaban para el enfrentamiento. La expectación estaba en el aire, y la promesa de la victoria giraba en cada oración. Pero el desenlace sería algo más profundo. Débora, sintiendo la presión divina en su ser, levantó sus manos e invocó la palabra de Jehová para guiar sus pasos. Levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Gritó. La tierra tembló y los cielos respondieron a la invocación, lanzando granizos y fuego. Las fuerzas de Jabín comenzaron a desmoronarse entre la confusión y la desesperación. Era el inicio de una nueva historia, donde la fe y la valentía se estaban forjando en medio del dolor de la opresión. Sin embargo, lo que nadie sabía es que un nuevo momento de prueba se aproximaba, uno que revelaría aún más la soberanía y la sabiduría de Dios en el pueblo de Israel. Las tinieblas no cesarán a menos que cada corazón esté alineado con el cielo, y un sacrificio se avecina para cumplir el propósito divino. ¿Qué plan guardaba el Señor en los secretos de su gloria? ¿Qué sacrificios serían necesarios para la completa redención de su pueblo? Las respuestas aguardaban en la inminente batalla, donde cada decisión podría alterar el curso de la historia. Y mientras el rugido del conflicto tronaba en el valle de Jezreel, la batalla comenzaba su danza infernal. Los israelitas, fortalecidos por años de opresión y la promesa de liberación, se lanzaron al combate como leones en busca de su presa. Débora, la profetisa, se mantenía al frente, su rostro iluminado por la convicción y el temor a Jehová. Su liderazgo era un faro en la oscuridad, recordando a los soldados que su poder radicaba en la fidelidad del Altísimo. Recordad, hermanos, que no marchamos solos. El Dios de nuestras generaciones pelea por nosotros. Es Él quien ha traído la victoria en el pasado, y es Él quien levantará nuestra cabeza hoy, proclamó Débora, su voz resonando entre los guerreros. Barak, a su lado, sentía la fuerza de su propósito renovarse en cada palabra que salía de su boca. El aire se llenó de un crujido helado cuando las fuerzas de Jabín, aún mermadas por la derrota anterior, avanzaron ostensiblemente. Jabín había convocado a su ejército con un fervor renovado,
prometiendo que esta vez la victoria sería suya. Hoy, Israel caerá como los muros de Jericó, vociferaba el rey, impulsando a sus hombres con una confianza malaya, pero mientras los cananeos preparaban su asalto, el cielo empezó a oscurecerse. Un viento poderoso sopló a través del campo de batalla, trayendo consigo oscurecidas nubes que retumbaban con la inminente ira del Señor. Débora percibió el cambio y, con el corazón palpitante de anticipación, exclamó: Señor Dios de los ejércitos, muéstrales tu brazo fuerte. Que tu gloria se manifieste entre nosotros. A medida que la batalla estallaba, el estruendo del combate se mezclaba con el impacto de los cielos. La tierra vibraba, y los guerreros se enfrentaban con un fervor que sólo podía proceder de lo alto. La batalla se tornó cruenta y violenta, pero en medio del caos, Débora notó algo extraordinario: el cielo se tornaba en contra de los enemigos. El granizo y la tempestad comenzaban su devastador trabajo. Los cananeos, tomados por la sorpresa y el pánico, se dispersaron. Los dioses no están con nosotros, gritaban algunos, mientras otros caían desmayados y heridos bajo la fuerza incontrolable de la naturaleza. La infinidad del poder de Jehová se manifestaba en el campo, y las fuerzas de Jabín se desmoronaban como hojas secas arrastradas por el viento. Débora volvió a llamar a sus hombres, su energía inagotable siendo un aliciente en el caos. No os detengáis, hijos de Israel. La victoria se acerca. Sigamos adelante y no dejemos que la ira del Padre se apague. Con fervor, lanzaron ataque sorpresa, persiguiendo al enemigo que huía a la sombra de la derrota. Mientras tanto, Sísara, el general de Jabín, había huido a una desesperada búsqueda de refugio. Con el corazón pesado por la vergüenza y la culpa de su fracaso, se adentró en un territorio desconocido, donde pensaba que podría encontrar una esperanza en su deshonra. En su huida, se encontró con la tienda de Jael, esposa de Geber el ceneo. Permíteme refugiarme. Estoy siendo perseguido, imploró, su voz temblorosa. Jael, que conocía la amarga historia de opresión sobre su pueblo, miró al hombre que había traído desesperación, y algo en su corazón se encendió. Ella lo guió hacia su tienda, le ofreció leche y lo cubrió con una manta, ocultando el destino que le aguardaba. Sin embargo, tejía una espiritual polifonía aquella escena, donde cada decisión podría redefinir el futuro de Israel. Mientras el conflicto se desarrollaba, el pueblo clamaba al Señor, pidiendo dirección en su apogeo de guerra, y lo que no comprendían era que cada acto, cada llamada de fe, resonaba con los propósitos eternos de Dios. Las tinieblas estaban a punto de enfrentarse a la luz de una revelación divina. ¿Qué nuevos planes pretendía revelar el Señor? ¿Qué consecuencias traería el sacrificio que aún no se había realizado en medio de esta lucha? Las respuestas aguardaban entre las sombras de cada acción, y la historia de Israel, tan entrelazada con el sacrificio, comenzaba a tejerse. Con hilos de fe y redención. El destino del pueblo se hallaba no solo en la victoria, sino en la comprensión del genuino poder de su Salvador. Mientras las nubes del cielo continuaban arremolinándose, el eco de la victoria resonaba en cada rincón del valle de Jezreel. Los gritos de alabanza se alzaban entre los israelitas, quienes veían con asombro cómo el enemigo se dispersaba como sombras en la luz del alba. Débora, aún dominada por la fuerza del Señor, dirigió su mirada hacia Barak y sus valientes, quienes, exaltados, seguían persiguiendo a los cananeos. «Mirad cómo el Señor ha quebrantado al enemigo», exclamó Débora, mientras un rayo iluminaba el horizonte. Este día será recordado como un testimonio de su fidelidad. Vuestras armas son fundidas en su poder. Su voz llevada por el viento se unía a las aclamaciones de sus hombres, pero mientras el triunfo inundaba el aire, en la tienda de Jael, Sísara yacía, la conciencia nublada por el terror y la incredulidad. A medida que el cansancio lo envolvía, la mente de Sísara se debatía entre la traición que había infligido y la oscura promesa de venganza tras la derrota. Jael, firme y decidida, sabía que su elección cambiaría el rumbo de la historia.
Un susurro en su corazón la guiaba, un profundo sentido de que aquel visitante no sería un hombre salvado, sino un instrumento en las manos del Dios vivo. Mientras lo observaba descansar, una mezcla de temor y resolución se agolpó en su pecho. Entonces, con cada paso que daba, la voz del Altísimo resonaba en el corazón de Jael, trayendo a su mente las escrituras que conocía. Las promesas de liberación y restauración llenaban su ser. ¿Cómo temer, cuando el mismo Dios que liberó a su pueblo me ha elegido para este momento? Reflexionaba para sí misma. Sísara despertó despavorido, sintiéndose vulnerable en la presencia de aquella mujer. Temía la oscuridad que culminaría su destino. La sombra de la derrota lo envolvía como un manto pesado. ¿Por qué no me has entregado a los israelitas que me suplican y temen? Preguntó, su voz trémula llenando la atmósfera tensa. Porque sé que el Dios de Israel se encuentra contigo, y su ira ha caído sobre tu rey, respondió Jael con firmeza, su mirada fija y decidida. La revelación que se manifestaba era más que lucha y opresión, era un plan divino irrompible, un momento destinado para este día. Mientras la batalla se desataba en el exterior y los gritos de los hombres resonaban como palabras de guerra, Jael tomó una estaca del suelo, recordando las antiguas victorias del Señor. Sin dudarlo, se dirigió a la figura que había trastornado la paz de su pueblo. Hemos estado en espera de este momento, Jehová ha escuchado el clamor de su pueblo, declaró, su voz resonando más fuerte que el eco del combate. De repente, la puerta de la tienda se llenó de luz, y el ardor de cada palabra dicha alentó su corazón. En ese instante, el velo de lo invisible se rasgó, y la determinación de Jael se encontró con los propósitos del Altísimo. Con un único movimiento decidido, trazó el destino del opresor, mientras el cielo mismo parecía abrirse en testimonio, la guerra estalló en su propia magnitud fuera, mientras en su alma, una paz que sobrepasa todo entendimiento la envolvía. La victoria ya había sido proclamada, y con la caída de Sísara, el Dios de Israel estaba escribiendo el capítulo de redención que cambiaría para siempre la historia de su pueblo, y en medio del tumulto, la voz de Jehová resonaba en el corazón de Débora. ¿No recordáis que este día ha sido planeado por generaciones? La liberación no solo es para salvar, sino para revelar mi gloria entre las naciones. Mi pacto con Israel se cumplirá, y aún hay un mayor poder en camino. ¿Qué significado tendría la caída de Sísara en el vasto plan de Dios? ¿Qué revelaciones aún estaban por venir, mientras la historia de su pueblo marchaba hacia el cumplimiento de promesas largamente esperadas? Las sombras se cernían, y el pueblo de Israel se preparaba para recibir más de su gloriosa intervención. Así se delineaba el camino hacia nuevos destinos, donde el sacrificio y la liberación se entrelazarían como un hilo divino. A medida que el eco de la victoria resonaba por el valle, el corazón de Débora ardía por las hazañas del Altísimo. Los hombres de Israel, incapaces de contener su júbilo, comenzaron a entonar un himno de adoración, las palabras extendiéndose como un río de alabanzas que fluía a través de la tierra. Alabad al Señor, porque ha sellado nuestras almas con su sangre, y nos ha hecho vencedores sobre nuestros enemigos, resonaban sus voces en un coro vibrante. En medio de este éxtasis, Barak, con su espada todavía impregnada de la fuerza de la batalla, sintió una mezcla de gratitud y profunda reverencia. Miró a sus valientes y les dijo, Hebreos, este día será un recordatorio de nuestro Dios fiel. De la opresión hemos sido liberados, y a la tierra prometida debemos volver, porque el Señor no se olvida de su pueblo. Mientras tanto, en la tienda de Jael, la atmósfera permanecía cargada de una silenciosa intensidad. La victoria de Israel era innegable, pero el precio ya había sido pagado. Con la caída de Sísara, la tierra temía y anhelaba en igual medida. Jael, todavía envuelta por la penumbra de su decisiva acción, se inclinó sobre el cuerpo del caudillo enemigo. Con cada latido de su corazón, sentía el peso de su impacto y la esencia del propósito divino que había ocurrido. En sus pensamientos había un eco de las palabras que se habían escuchado muchas veces entre su pueblo. Jehová es nuestro luz y salvación, ¿de quien temeremos? Salmo 27,
1. Era un momento divino, un giro trascendental en la narrativa de Israel, donde el valor de una mujer se alzaba en medio de un potente adversario, mientras las sombras se alargaban sobre el campo donde se libraba la batalla. La voz del Señor resonó con claridad en la mente de Débora. ¿Lo ves, hija de Labed? Este no es solo un día de victoria, sino el despertar de un futuro deseado por generaciones. ¿Acaso no has oído las promesas de los profetas? El que no duerme ni toma descanso tiene un propósito aún mayor en este capítulo que se inicia. Débora sintió una carga sobre su corazón. ¿Más vendrá, oh Señor? Lo que ahora hemos visto es gran maravilla, pero ¿qué hay en el horizonte? La respuesta sobrenatural llegó como un murmullo en el viento. Aún hay una batalla que pelear, y no será solo contra la carne y la sangre, sino contra los principados de este mundo. Mi pueblo será marcado por la victoria, pero en ello, vendrán tiempos de prueba. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando el campo de Jezreel, Jael emergió de su tienda, sus ojos se encontraron con los de Barak y Débora. La atmósfera era tensa, cargada de promesas y desafío. Se acercó y les habló, su voz era un hilo que conectaba lo ya sucedido con el futuro. Hoy, el Dios de cielos y tierra tiene un propósito para ustedes. No solo habremos derrotado a Sísara, sino que hemos de levantar un nuevo estandarte entre las naciones. Barak, aún aturdido por el giro de los eventos, sintió la urgencia en sus palabras. ¿Qué debemos hacer entonces, mujer de valía? ¿Qué ordena el Dios de Israel? Preparad vuestros corazones, ordenó Jael con pasión, debéis estar listos para lo que vendrá. La victoria no es un fin, sino un llamado a la fidelidad constante y a la guerra continua. De la oscuridad viene luz, y de las luchas, nuevas promesas. A medida que estas palabras se pronunciaban, el cielo estalló en colores de fuego, reflejando la gloria de Dios en la tierra. El Espíritu del Señor se movía entre el pueblo, llevando un aire de expectación y reverente temor. ¿Qué otra grandeza está por manifestarse? Ponderaron todos en su corazón. Este no era el final, sino el surgimiento de un propósito que resonaría a través de los siglos. Y así, la historia de Israel, dirigida por los designios de Dios, comenzaba a entrelazarse con el relato de otros pueblos, donde cada batalla traía nuevas revelaciones del carácter divino. El tiempo de la promesa aún está en movimiento, y no pasará inobservado, susurró el viento en la expresión de un nuevo amanecer. Las sombras del pasado habían sido quebrantadas, pero en los corazones de los israelitas, el eco de la palabra del Señor abría la puerta a un futuro en el que la gloria de Yahvé se revelaría de maneras aún insospechadas. Había llegado el momento para la promesa de Dios, y el viaje apenas comenzaba. Barak miró a Débora y a Jael, sintiendo que el peso de las palabras de la mujer resonaba no solo en la atmósfera, sino en las fibras de su propia alma. Era un eco de vida, un llamado a un nuevo amanecer, cuyo significado aún estaba por desentrañarse. Los hombres de Israel se habían reunido, su júbilo aún fresco, pero en sus corazones comenzaba a germinar la inquietud ante la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quiénes son nuestros enemigos, entonces? Preguntó Barak con firmeza, su mirada fija en el horizonte, que exhibía promesas y sombras en igual medida. ¿Quiénes se atreverán a levantarse contra el pueblo de Dios una vez más? La voz de Débora, dulce y resuelta, emergió como un torrente claro en medio de la confusión. Los enemigos no son solo aquellos que portan espadas. Hay naciones que se han desviado de su camino, y el enemigo acecha desde las alturas. Preparad vuestros corazones para discernir, pues la batalla es tanto espiritual como física. El Altísimo está levantando un estandarte, y su gloria se manifestará entre aquellos que confían en él. Jael, sintiendo la presencia del Señor, se unió a su voz: hermanos, el tiempo de pruebas forjará nuestra fe como el fuego refina el oro. No debemos temer. El Señor es nuestra batalla, nuestra fortaleza. En Él hallaremos la dirección y la fuerza para lo que está por venir. Los hombres,
tocados por la determinación y la fe de estas mujeres, comenzaron a murmurar entre ellos, renovando su espíritu ante el desafío que se avecinaba. Algunos recordaban las palabras de Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, Éxodo 14:14. En esos momentos, los recuerdos de milagros y pactos se hicieron más vívidos. Era una herencia que debían sostener con valentía. A medida que la noche avanzaba, el cielo se oscurecía, pero también se llenaba de estrellas que centelleaban como promesas de Dios. Débora sabía que la oscuridad podía ser la precursor de la gloria de Dios, y en su espíritu sentía la urgencia de preparar a su pueblo no solo para luchar, sino para mantener la fe firme. Era hora de recoger al pueblo y recordarles las obras del Señor. Reunid a los ancianos y a los príncipes de Israel, ordenó Débora, su voz resonando en la penumbra. Que cada tribu se congregue y escuche las maravillas que el Señor ha hecho, y los caminos que debemos recorrer. No hay victoria sin unidad y propósito. Unid nuestras voces, para que el clamor del pueblo alce una roca sólida ante el cielo. Así, al caer la noche, el campamento se iluminó con candelas y el sonido de los corazones vibrando en un solo sentir, resonando entre las murallas y cuarteles de los israelitas. Cantaron salmos, recordando las promesas del Señor, y entre las almas resonó el versículo de Isaías: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. El tiempo fluía, y el entorno parecía palpitar con la promesa de lo que vendría. La atmósfera vibrante, llena de fe, sacudía los corazones. La ciudad se preparaba para retomar el rumbo no solo de los vencedores, sino de los redimidos. Sin embargo, mientras los hombres alzaban los ojos al cielo y clamaban por dirección, la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de Débora. Esto es solo el inicio, hija de Labet. Oye la verdad, la guerra por el alma de Israel aún no ha terminado. Los muros de Jericó no serán los únicos que temblarán ante mi voz. Hay más que debes descubrir, más que el reto de Sísara. Prepara tu corazón, porque el llamado del célico resonará en un futuro que no imaginan. Las palabras silenciosas llevaban consigo un peso que podría cambiar el destino de naciones. Débora, sintiendo la intensidad del momento, supo que la revelación divina estaba a punto de desatarse. Y así, con expectativa y temor reverente, el pueblo se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo del plan soberano de Dios, donde el Dios de las multitudes no cesaría de manifestarse. ¿Qué pasaría cuando la luz de su gloria iluminaría aún más las tinieblas que se acercaban? La inquietud divina ya estaba en movimiento. Al amanecer, la luz del nuevo día se filtraba entre las copas de los árboles como un suave recordatorio de que la fidelidad de Dios se renovaba cada mañana. El corazón de Débora latía con una mezcla de anhelo y determinación. Sabía que su pueblo debía estar preparado, no solo para la guerra física, sino también para un enfrentamiento espiritual que podría definir su destino. Despertad, oh Israel, clamó Débora elevando su voz por encima del murmullo de los hombres que comenzaban a levantarse. El tiempo de la revelación ha llegado. Abrid vuestras mentes y corazones, porque el Señor ha prometido dirigirnos. No estamos solos, Él camina con nosotros, guiando nuestros pasos en la batalla. Barak, al escuchar las palabras de la profetisa, se sintió impulsado y lleno de valor. Con Él a nuestro lado, avanzaremos. No temeremos a los ejércitos que se levanten, porque así como David enfrentó a Goliat, nosotros marcharemos al encuentro de nuestro enemigo confiando en el poder del Altísimo. Mientras el sol ascendía en el cielo, formaron filas. Cada hombre de Israel se armó con una fe renovada, recordando las obras del Señor, como Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo, como las murallas de Jericó habían caído por su poder. Se prepararon para la batalla alzando sus manos y voces en oración, pidiendo la dirección divina, el equipamiento del cielo, la protección que solo Él podría otorgar. Aún resonaban en su mente los ecos del Señor vuestro Dios va delante de vosotros, Deuteronomio 31,
6. A medida que el pueblo cantaba himnos de alabanza, Débora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él nos ha prometido victoria, reflexionó mientras cada voz se elevaba en un clamor ferviente. Pero el enemigo cazará oportunidades en nuestras debilidades. Debemos permanecer juntos, en unidad y fe, porque el poder de Dios se manifiesta en corazones que se rinden a su propósito. De pronto, mientras la luna aún brillaba en lo alto, un temblor recorrió la tierra, como si la creación misma respondiera a la urgencia de la situación. Un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido, con la noticia de que Sísara, el general de Jabín, había reunido su ejército, un vasto contingente de guerreros armados con carros de hierro, listos para aplastar a los israelitas. «Están a punto de llegar», gritó el mensajero, la voz entrecortada por la prisa y el terror. «El enemigo se aproxima con gran ira, los cielos y la tierra parecen conspirar en su favor». Débora miró a Barak y sintió la presión de aquel momento. «¿Estás listo para ir a la batalla?», le preguntó, su voz firme. «Estoy listo, Débora, como lo estamos todos», respondió Barak con resolución. «Sin embargo, confío en que tus instrucciones son la guía que seguimos. Entonces, marcharemos al monte Tabor. El Señor ha dicho que les daría a ellos en nuestras manos, porque Él ha decidido que este es el tiempo», declaró Débora, con una fe que resonaba como un tambor de guerra en sus corazones. «Asegura a cada hombre que no teme porque Jehová ha dicho, yo estoy contigo, y no temerás». Isaías 41:10. Con el viento a favor y el llamado de Dios en sus corazones, el pueblo se movió en una sola dirección. Escalaron al monte Tabor, erguido con grandeza, cada paso reverberaba con la historia de aquellos que habían luchado antes por la libertad y la fe en el Dios de los ejércitos. Pero en su interior, una pregunta inquietante persistía, una revelación no comprendida del plan divino. ¿Acaso había más en esta guerra que simplemente un enfrentamiento físico? La voz de Dios flotaba sobre su mente, resonando dentro de ella y en los corazones de los suyos, mientras el eco de las antiguas promesas abrigaba la atmósfera: «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Jeremías 31:33. En un susurro, sabía que el conflicto era solo el principio y que había mucho de su gloria que aún estaba por revelarse. ¿Estarían listos para lo que vendría cuando el cielo se abriera y la voluntad de Dios se manifestara en toda su plenitud? El eco de los pasos firmes resonaba en el monte Tabor, y el aire se llenaba con una expectativa sobrenatural. Los hombres de Israel formaban filas, sus rostros determinados pero con la sombra de la incertidumbre dibujada en ellos. Barak miró a su alrededor, su corazón palpitante al compás de un llamado divino. Débora, al percibir la inquietud en su espíritu, levantó su voz nuevamente, infundiendo aliento en sus corazones. «No temáis, pues hoy el Señor peleará por nosotros. No es solo una guerra ante nuestros ojos, es la lucha de la luz contra las tinieblas. Recordad, hermanos, lo que está escrito, y no por ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Zacarías 4:6. Las palabras de Débora calaron en lo profundo de sus almas. De repente, una nube oscura se cierne sobre el horizonte, señal de que el ejército de Sísara se acercaba. El retumbar de los carros resonaba como trueno en la lejanía. Los ojos de Barak se fijaron en la distancia, la valentía de su pueblo parecía tambalear. «¿Y si caemos en el día de la batalla?», se preguntó, interna y audazmente, pero su fe lo llevó a sacudir estos pensamientos. «Cuando veas a los carros de hierro, recuerda, nuestro Dios es un Dios de guerra», dijo Débora, sus ojos brillando con fervor. «Él ha sellado un pacto con nosotros, y hoy su amor invencible nos cubrirá. No se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos». ¿Acaso no hizo él un camino donde no lo había? ¿Acaso no es el Dios que apartó el río del Jordán? Hoy se manifestará su gloria. El pueblo murmuró, encontrando fortaleza en el tono firme de Débora.
Las palabras danzaban en el aire, formando un escudo contra el miedo que asediaba sus corazones. En ese instante, el cielo pareció iluminarse, como si el mismo Dios estuviera ajustando sus ángeles para la batalla. Mientras tanto, Sísara avanzaba con su imponente ejército, seguro en su poderío y arrogancia. En el corazón del general, una sensación de superioridad lo envolvía. Hoy será el día de nuestra victoria sobre estos israelitas rebeldes, pensó, rumiando las palabras de su rey Jabín. La confianza en sus carros de hierro lo cegaba a la verdad magnificente de un Dios que nunca falla. Débora, sintiendo la tensión que pesaba sobre sus espaldas, se volvió hacia Barak. Es tiempo de actuar. Confiaré mi voz en ti, pero confía también en el Señor. Dirígete a la batalla, Dios te ha elegido para esto. Habrá victoria, y la gloria será de Él. Con un grito que resonó como un clarín, Barak dirigió a su gente. A la batalla, hermanos. Por la libertad. Por nuestro Dios. Cada paso que dieron hacia la confrontación era como un bombeo de fe, un golpe de tambor resonando en el cielo y la tierra por igual. De repente, un destello de luz atravesó las nubes que cubrían el sol, y relámpagos comenzaron a caer como si el mismo cielo estuviera respondiendo a la llamada de guerra. El estruendo del trueno resonó en el aire, y lo que parecía ser un día de oscuridad se transformó en un campo de valientes dispuestos a luchar con el poder divino como su respaldo. ¿Podría ser que en este enfrentamiento Dios estaba a punto de revelar no solo su poder, sino el propósito profundo detrás de esta lucha? La mirada de Débora se elevó una vez más hacia el cielo. Esto es solo el principio, el camino hacia la promesa, musitó con un fervor renovado. El aliento de Dios está en la brisa, su propósito se manifestará y la historia cambiará en un instante. Mientras el aguijón de la guerra se acercaba, las palabras de un antiguo profeta resonaban en su mente: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Salmo 126, 3. Pero, ¿cómo se manifestaría exactamente la victoria? Porque la esencia del plan de Dios se escondía aún en la nebulosa de lo desconocido, esperando ser revelada en el calor de la batalla. El estrépito de la batalla empezó a resonar mientras los ejércitos se enfrentaban en la vasta llanura bajo el monte Tabor. Barak, que lideraba a sus hombres, espada en mano, sentía la presión del momento. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino el destino de toda una nación. El Señor nos ha prometido la victoria, murmuró, recordando las palabras de Débora. El ejército de Sísara avanzaba con furia, los carros de hierro brillando a la luz del sol como serpientes voraces. A medida que los guerreros israelitas se agrupaban, la desesperación y la fe luchaban dentro de cada corazón. Sin embargo, en ese momento crítico, los ojos de Barak se encontraron con los de Débora, que permanecía firme entre ellos, segura en su convicción. Adelante, valientes de Israel, gritó Débora, sus palabras como un grito de guerra que reverberó en el aire. El Señor va delante de nosotros, hoy nos librará de nuestros opresores. El sonido de los carros enemigos se hacía cada vez más fuerte, y Barak, con voz firme, exclamó: por nuestro Dios, avanzad. La batalla es del Señor. En un instante que pareció congelarse en el tiempo, la fe del pueblo en un Dios que los había librado en el pasado empezó a renacer. Mientras se lanzaban a la carga, los cielos comenzaron a oscurecerse, y un torrente de lluvia descargó sobre el terreno, convirtiendo la llanura en un lodazal. Los carros de Sísara, imponentes antes, comenzaron a deslizarse y volcarse en el barro resbaladizo. La voz de Dios, que había prometido estar con ellos, parecía impregnarse en cada gota que caía. El pavor se apoderó del corazón de los enemigos. El Dios de Israel estaba en el campo de batalla. Palabras del Salmo resonaban en la mente de Débora: cuando el pueblo de Dios clama, Él responde. La lluvia seguía cayendo, y el cielo retumbaba como si todo el universo estuviera presenciando la lucha. Con el ejército de Sísara enfrentándose a la confusión, Barak lideró el ataque.
Las espadas brillaban y los gritos de victoria comenzaban a alzarse, mientras los israelitas, fortalecidos por el aliento del Señor, empujaban hacia adelante. Sin embargo, la victoria que esperaban ver no solo sería sobre sus enemigos físicos, sino un cambio profundo en sus corazones y su pueblo. Sísara, un guerrero audaz y temido, sintió que el viento de la derrota soplaba sobre él. Desesperado, abandonó su carro y huyó a pie, dejando a sus hombres atrapados en el caos. Su mente, lejos de la batalla, se dirigió a la casa de Jael, quien lo había llamado generosamente. Pero lo que no sabía era que Dios, en su soberanía, ya había diseñado el fin de su arrogancia. Jael, que había esperado deliberadamente el momento, se mantuvo junto a su tienda, su corazón palpitante por la gloria del Dios de Israel, sabiendo que el tiempo de su acción había llegado. Cuando Sísara llegó, exhausto y asustado, buscó refugio. «Dame agua», le pidió, confiando en su aparente ventaja. Jael, en su hogar, parecía ser una amiga, pero llevaba en su corazón el juicio de Dios. Mientras Sísara se dormía, la verdad de Débora resonaba nuevamente en la mente de Jael, quien tomó un clavo de la tienda y, con decisión, ejecutó el plan divino que cambiaría el destino de Israel. La sangre de Sísara fue el último símbolo de su opresión. Fue un acto que no fue solamente físico, sino también un reflejo de la justicia divina. Cuando Barak llegó a la tienda, el escenario que encontró iluminó su fe. La victoria ya había sido sellada, y la gloria pertenecía a Dios. «Mira», exclamó Jael, «Sísara ha caído ante el poder de nuestro Dios». Barak miró hacia el horizonte, donde el cielo que una vez había estado oscuro ahora brillaba con la luz de la victoria. La promesa del Señor se había cumplido, y aún había más en su plan. ¿Qué más revelará el Señor en este día?, se preguntó, sintiendo que lo mejor aún estaba por venir. Preparándose para regresar, el eco de una nueva profecía resonaba en su espíritu: esto es solo el principio de los milagros de Dios, porque en él se encuentran los caminos de libertad y redención. ¿Cuál sería el siguiente paso de su soberanía en la historia de Israel? La expectativa se alzaba en el aire, esperando la próxima revelación divina. Cuando el eco de la victoria resonó entre los pueblos, y la tierra de Israel recuperó su alejamiento del miedo, Débora y Barak se encontraron en un umbral de renovación. La gloria de Dios se manifestaba en cada rincón, y el pueblo vivía un periodo de alabanza y reconocimiento de su poder. Sin embargo, en el corazón de Débora palpitaba una inquietud: la obra del Señor estaba lejos de concluir. «Aún hay caminos que recorrer», susurró Débora para sí misma mientras contemplaba el horizonte despejado. El pueblo había sido liberado, sí, pero el eco de su liberación traía consigo un profundo llamamiento a la reflexión. ¿Realmente habían comprendido el significado de la victoria? Las sombras aún acechaban entre las naciones, y el ciclo de la desobediencia podría renacer si ellos no se alineaban con el propósito eterno de Dios. Así, mientras el pueblo celebraba y los hilos de la historia se entrelazaban, Débora convocó a los ancianos y líderes de las tribus en el campamento. Con su voz firme y compasiva, les instó: recordad las maravillas de nuestros días, y la justicia que se ha manifestado. No ceséis de seguir al Señor, pues su pacto es nuestro fundamento. La verdad es que nuestro Dios no solo nos ha dado la victoria, sino que aún nos llama a un camino de fidelidad. Las palabras de Débora, llenas de sabiduría y amor, calaron hondo en los corazones de los líderes, quienes se sintieron impulsados a renovar su compromiso con Dios. El tiempo de la complacencia ha terminado, debemos ser un pueblo unido en la oración y en la obediencia, agregó Débora. Sin embargo, el mar de tranquilidad contrasta a menudo con la tempestad, y el destino de Israel aún pendía de un hilo sorprendentemente frágil. Mientras tanto, Jabín, el rey cananeo, no se rendía. Aunque había perdido a su general, no había olvidado la humillación que había sufrido. Las sombras de rencor lo envolvían y, embargado por una ira que no conocía límites, se reunió con los demás reyes de las naciones vecinas. «Este es el tiempo para la venganza»,
rugió Jabín, su rostro cubierto por la oscura nube de la envidia. No permitiré que Israel sea un pueblo libre mientras mi ejército respire. Así, con la astucia de los hombres ambiciosos, comenzó a conspirar. Llamó a la guerra en una búsqueda de destruir no solo a Israel, sino de aplastar el mismo espíritu que los había levantado. Con cada rey que se unía a él, la amenaza se tornaba más ominosa, creando así un ejército no solo desbordante en número, sino impío en corazones. En esta turbulenta espera, el clamor del pueblo ascendería al cielo. Débora, consciente del peligro que se avecinaba, buscó nuevamente al Señor. En la quietud de la noche, mientras la luna se alzaba como un testigo silencioso, ella se arrodilló y temió al Altísimo. Señor, escucha el clamor de tu pueblo y resuélvelo. ¿Qué debo hacer? En respuesta, la voz de Dios resonó, inquebrantable: el pueblo que he elegido necesita recordar que mi fuerza está en los débiles, y mi luz en las tinieblas. Hay más por venir, y deseas que me busquen de todo corazón. El llamado divino presionó el corazón de Débora y la llevó a compartir su revelación con Barak. No podemos permitir que las sombras se extiendan sobre nosotros. Es momento de volver a reunir a las tribus y prepararles, porque tenemos que confrontar al enemigo una vez más. Con gran determinación, Barak, una vez más, se unió a su visión y se preparó para reunir la fuerza de Israel. Aunque las condiciones son adversas, el pueblo sabe que el Señor ha ido delante de ellos. Debemos levantarnos en fe, proclamó, su voz resonando en el corazón de todos. Pero mientras el pueblo se alineaba para enfrentar esta nueva adversidad, una revelación más se manifestaría. La verdad de la dependencia en Dios, no solo en los días de victoria, sino también en las tempestades, comenzaría a tejer su narrativa de salvación. Esa fe radical sería el corazón de Israel y el eco resonante de su liberación. Así, mientras las colinas se cubrían de oración y el cielo se llenaba de súplicas, la dirección del Altísimo comenzaba a desplazar las sombras que se cernían sobre su pueblo. La historia de Israel se encaminaba hacia otro momento crucial de la soberanía divina, donde Dios mostraría no solo su gloria, sino el verdadero poder que encierra el sacrificio y la fe. ¿Cuál sería el siguiente desenlace de todo esto? ¿Qué nuevos propósitos se revelarían en esta nueva confrontación? Reflexionaban los corazones de los hombres y mujeres de Israel. La expectativa se alzaba en el aire, porque aunque el eco de la lucha ya había resonado, lo que estaba por venir se entrelazaba con la esperanza de generaciones, la cual aún aguardaba revelación y redención.